Bienvenidos. El día de hoy los invitamos a que nos acompañen. Queremos hablar sobre la salud y liderazgo, dos temas que están muy relacionados y que tienen que ver con algo muy importante para hoy y para el futuro, la competitividad. No solamente las organizaciones, ahora tiene que ver también con las personas. Tenemos que transformarnos nosotros para poder transformar nuestras organizaciones. Hemos invitado a 3 especialistas que nos van a ayudar a entender bien estos temas. Agradecemos la presencia de Sergio Reyes Enríquez, que es gerente general del Instituto Mexicano para la Gestión Emocional y empresario del ramo de las tecnologías de la información. Sergio, bienvenido. Gracias, Marco. Encantado de tenerte por acá. Aconsejan también Vera Noriega, asociado del Instituto Mexicano para la Gestión Emocional, catedrático de la Universidad de Sonora y profesor investigador del CIAD. José Ángel, bienvenido. Muy buen día, gracias. Y también damos la bienvenida a Jesús Arteaga, que es asesor y capacitador internacional en liderazgo. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, es un placer tenernos por acá. Y le vamos a entrar uno de los temas que desafortunadamente está afectando mucho a las empresas, pero que, Sergio, no nos enteramos a veces, no lo valoramos o creemos que es algo natural, es el tema del estrés laboral. ¿Qué relevancia está empezando a tener ahora en las empresas? Cada día se mide más y se cuantifica y los números pues no son nada agradables, ¿no? No. Sí, de hecho, quisiera comentarte un estudio que recientemente hizo la Organización Mundial de la Salud, donde nos ubica en el primer lugar a nivel mundial de estrés laboral. México es el primer lugar. Segundo lugar, China. Tercer lugar, Estados Unidos. Pero pues tenemos ese deshonroso primer lugar en estrés laboral, ¿no? Un estudio hecho por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ese dato pues, nos pone en perspectiva de cuál es la situación del estrés laboral en México. Hablaremos ahorita también pues, de las consecuencias que puede tener el estrés laboral, las causas y las consecuencias. Así es. Digamos, ¿y qué repercusiones, Sergio, puede tener en una empresa? O sea, ¿eso deriva en productividad, en conflictividad? ¿En qué está derivando ese estrés? ¿En qué se está manifestando? Mira, otro dato muy interesante, hay un instituto en Boston, el Instituto Benson Henry. Ese instituto forma parte del Hospital General de Massachusetts. A su vez, el Hospital General de Massachusetts es el hospital escuela de la Universidad de Harvard. También nomás para poner en perspectiva de los datos, ¿no? Según el Instituto Benson Henry, entre el 60 y el 90% de las visitas que hacemos al médico están relacionadas con el estrés. 60-90%. Entre el 60 y el 90%. Prácticamente todas. Así es. Entonces es un dato que nos habla qué es lo que puede provocar el estrés. Pues obviamente ausentismo, ¿no? Definitivamente. Entonces, y obviamente también menor rendimiento en el trabajo, puesto que eso provoca enfermedades de todo tipo, como sabemos, metabólicas, cardiovasculares, del sistema inmunológico, etcétera. Entonces, pues eso es nada más para como una entrada de qué es lo que puede ocasionar el estrés a nivel laboral. Y a nivel personal, obviamente, también, y cómo puede afectar la productividad. La calidad de vida, simple y sencillamente. Así es. Si no tienes salud, pues no puedes vivir plenamente. Exacto. Sergio, ¿aquí en México se mide? ¿Alguien lo está midiendo? ¿Alguien lo está cuantificando? Porque pues, los datos son tremendamente abrumadores, ¿no? Mira, sí hay estudios que se han hecho, obviamente el Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Universidad Autónoma de México también ha hecho estudios en ese sentido, pero me parece que no son lo suficiente, ¿no? Sí se tiene que trabajar y mucho de lo que estamos haciendo en el instituto va en ese sentido, ahondar, traer nuevas formas de medición del estrés, que lo que conocemos de forma general, pues el estrés podemos decir que es subjetivo, pero ahora también existen herramientas en el mundo que nos permiten a través de dispositivos de biofeedback medir el estrés negativo que puede estar viviendo una persona. El tema de la salud mental es un nuevo tema, un tema emergente que de pronto nos estamos dando cuenta de su importancia. Y yo aprovecharía, José Ángel, para contarle cuáles son las principales causas que están provocando este trastorno, principalmente en el entorno laboral. Pues mira, yo creo que hay que atender un poco a la encuesta que hizo el Instituto Mexicano de Psiquiatría. Más que sobre el estrés como concepto, sobre la salud mental, y nos indica que la población entre 18 y 65 años, el padecimiento más importante es el de depresión mayor, y eso provoca que se pierdan 4.226 días ¿sí? de trabajo productivo, ¿no? Eso nada más hablando de depresión mayor, le sigue pánico, la agorafobia, la fobia social, la manía, la ansiedad, pero sobre todo lo que resalta en este estudio
es precisamente el que los trastornos más importantes están asociados al estrés, que son los trastornos de ansiedad y los trastornos afectivo-emocionales, que están vinculados al estrés. Y curiosamente, cuando tú ves la distribución por edad de los trastornos, como siempre les toca a los que van ingresando al mercado de trabajo, les toca lo que llamamos nosotros las razones de momios más altas. Esto es, los adolescentes tienen un 30% más probabilidad de padecer ansiedad que los adultos mayores, o los jóvenes tienen el 16.6 veces más, ¿no? Entonces, los trastornos de ansiedad, los trastornos del afecto están vinculados también con los problemas de productividad, pero sobre todo un dato que el Instituto Mexicano de Psiquiatría ha querido resaltar a través del tiempo es que no solamente afecta al trabajador de manera directa, sino a los cuidadores, porque el trabajador se tiene que volver cuidador de una persona con un problema de salud mental. Digamos, afecta a todo el entorno. Todo el entorno. Todo. Y más tarde el mismo instituto te da un dato muy interesante, que las enfermedades mentales afectan más la productividad en el trabajo que las enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, ¿sí? Es mayor el impacto, cosa que cualquiera de nosotros puede decir, pero ¿cómo? Si hay mucha diabetes. Sí, lo que pasa es que las enfermedades mentales no son tan visibles, pues, ¿no? Eso me llama la atención. Muchos hablan que ahora la salud mental es la nueva enfermedad del siglo XXI. Yo creo que más bien está siendo visibilizada en el siglo XXI, ¿no? Antes como que se daba por hecho eso, ¿no? Sí, y lo que tienes es por ejemplo, el 9.2 de todos los dolores bajos de espalda están asociados con enfermedades mentales, ¿no? Es el promedio más alto que tenemos, porque después de ese le sigue los problemas mentales vinculados a la diabetes con el 8.8. Entonces, estás hablando pues de que tanto la diabetes como los problemas de salud mentales deberían de ser considerados como prioritarios, ¿no? Sin embargo, cuando vemos la estructura del sistema de salud nacional, pues no, digamos, tiene la misma capacidad para atender este tema que tiene para las consecuencias, y es un asunto que tendrá que revisarse en materia de política pública, ¿no? Sí. Porque esto está creciendo, desafortunadamente, ¿no? Aquí dice muy claro el Instituto Mexicano de Psiquiatría, el 2% del presupuesto de salud se dedica a salud mental. 2%. Solo el 2% de las camas psiquiátricas en hospitales generales. Solamente hay un 2% en los hospitales generales. Y al paso que vamos reduciéndose, ¿no? Y 1.17 pacientes de consulta externa por cada paciente internado. Entonces, Oye, me dejaron ahora sí pantallado, los datos son durísimos, ¿no? Sí, durísimos, ¿no? Yo creo que no solamente es una enfermedad emergente porque se va dando visibilidad, pero yo diría que es un gran tema, Jesús, que no le estamos dando la importancia, pero que tenemos que reaccionar muy rápido porque nos está costando mucho dinero y felicidad de la gente, ¿no? Sí, Marco, el problema es, como muchas cosas en este país, nos hemos ido acostumbrando. Ha sido como el fenómeno del cocimiento de la rana, ¿no? Exacto. Que se cose poco a poquito, ¿no? Hasta nos hemos ido reaccionar, ya no creo que el estrés siempre ha existido. El estrés siempre ha existido, es parte de la vida, lo necesitamos para movernos. Y puede ser positivo si lo sabes manejar correctamente. Es energía, al final de cuentas es una energía que ahí tenemos. Sin estrés yo no me podría levantar en la mañana. Sin estrés no podría yo estar en este programa. La emoción que siento de venir, visitar un cliente, dar un curso, una conferencia, el estrés es parte de. El problema es el estrés, como decía ahorita Sergio, es estrés negativo, ¿no? Y yo creo que al final de cuentas uno se va cargando de estrés durante el día desde que suena el despertador, que ya a veces es factor estresante, ¿no? Sí, según el despertador que alarmas, tenga. Exactamente, ¿no? Pero la cuestión es qué haces con esa carga que tú vas generando durante el día. Pues tienes que descargar de alguna manera, ¿no? Entonces hemos acostumbrado a vivir estresados y de pronto la gente dice, a la pregunta siempre de ¿cómo estás? No, pues estoy muy bien, ¿verdad? Y están así tiesos, ¿no? Y la quijada tiesa y los hombros rígidos y dices, canijo, no estás bien, ¿verdad? Pero la gente se acostumbró, nos acostumbramos a vivir estresados. Y yo sí creo personalmente, como alguien ya de más de 50 años que tiene un pie en el pasado y un pie en el presente muy diferentes. Acuérdate que los 50 son los nuevos 30, ¿eh? Los 50 son los 50, depende cómo los hayas vivido, no cómo los hayas corrido. Pero sí, definitivamente el mundo es muy diferente. Yo tengo hijos en edad de universidad
y ellos llevan vidas curiosamente más cómodas de las que yo tenía, pero más estresantes. Eso es donde me llama la atención. El estrés está atacando, como bien lo decía José Ángel, él está atacando a los jóvenes, ¿no? Que están teniendo menos capacidad para lidiar con este tema del estrés, ¿no? Es correcto, porque yo creo que ellos, bueno, lo veo a través de mis hijos, Sí. ¿no? Nosotros teníamos más oportunidades en aquellos tiempos de descargar el estrés que generamos durante ¿A el qué te día. refieres? ¿La Actividad física? física. La actividad física, el salir simplemente a donde sea. Ahora los hijos, ¿qué hacen? Se quedan en el cuarto guardados, encerrados con un videojuego, destrozando cabezas, matando zombies. El juego en sí es muy estresante. Que también les genera estrés. Es muy adicional. estimulante, Marco, es muy estimulante, Sí. y es altamente adictivo. No tengo nada contra los videojuegos, Sí. pero habría que balancearlo también con el salir simplemente, el salir, Exacto. respirar, orearse, como decía mi mamá, ¿no? Exacto. Pégate una oreadita. Y Cambiar el eso, al final de entorno, cuentas, es que si cambiar yo un salgo a poco la caminar, práctica. Marco, el solo hecho de caminar, a mí ya me genera una serie de hormonas, me genera endorfinas. Me genera serotonina. Y aunque yo me vaya, en vez de irme en la camioneta de aquí a la carnicería, iba a dar un nombre por ahí, ¿verdad? Iba a Sí. ser comercial. Y si me voy caminando, No importa, después le mandamos la factura. son 10, 15 minutos en los que yo fui y vine, saludé a alguien, caminé, moví mi Esa cuerpo. famosa vida cómoda que tenemos, en realidad nos está pegando durísimo, porque nos pega en el estrés y también nos pega en términos de obesidad y otros temas adicionales. Es correcto, ¿no? es correcto. Dependemos del carro para todo, ¿no? Es Para- increíble, ¿no? Y del teléfono. Ahora ya no necesito yo ir a lo mejor a la tienda de hamburguesas que está en la esquina. pido. Lo pido por Uber Eats, ¿verdad? Exacto. Tranquilamente, y me lo traen tremendo, a ¿no? mi casa. ¿Qué es lo primero? ¿Cuál sería una alarma así temprana donde digamos esto ya está rebasando y tengo que empezar a enterarme cómo tratarlo? Yo creo que la cuestión está en observarnos, en ver, al final de cuentas, la toma de conciencia. Ahorita vamos a llegar al liderazgo consciente, Exacto. el darme cuenta cómo estoy yo primero, comparado con cómo estaba yo hace unos 20 años. Cómo O sea, están. pararse Lo tantito, más básico ¿no? es el cuerpo, Marco. Exacto. Es cómo están mis indicadores, cómo están mis números. Ahorita Sergio hablaba de cómo está mi estrés. Yo puedo decir, no estoy estresado, pero si me pone una medición de esas que menciona ahorita Sergio, resulta que traigo el estrés al borde del infarto. Claro. Que por cierto, hay diferentes aplicaciones en internet que son gratuitas que se le pueden aplicar y diferentes diagnósticos. No estamos hablando tampoco que es algo caro, difícil. Eso podría ser una primera indicador temprano para después ir con un especialista. Ya si tienes un problema, lo recomendable es que vayas con alguien que te oriente perfectamente. Estamos hablando sobre la salud y sobre el liderazgo. Ya nos dimos cuenta pues que el nuevo tema, la salud mental, no es que haya aparecido de pronto, ya existía. Ha pasado dos fenómenos. Por un lado, hoy tenemos más información para saber su impacto y hoy vivimos una vida mucho más compleja y tenemos menos capacidad para poderla resolver y nos estamos acostumbrando desafortunadamente a vivir con esta carga que es totalmente injusta y que puede afectarnos no solamente nuestra calidad, nuestra salud, sino puede a algunos costarle hasta la vida, según las cifras. Muy bien, vamos a regresar en un momento más con ustedes. Estamos de regreso, estamos hablando sobre el tema de la salud y el liderazgo, cómo tienen una relación importante. Ahorita vamos a hablar del liderazgo consciente, que es un nuevo modelo que nos invita a tener esta conexión. Pero yo quiero aprovechar aquí a José Ángel, que nos quiere compartir algunos datos también sobre el tema de lo que teóricamente deberíamos de estar gastando en materia de atención a este tema tremendo de la salud mental, ¿no? Sí, el asunto es que echemos un vistazo a la situación actual. Tenemos muy altos los niveles de depresión en los jóvenes Sí. y en los adolescentes, pero también combinado con un efecto sobre los trastornos de ansiedad. O sea, las dos contrapuestas, pues el nivel bajo de activación y el nivel muy alto de activación. No hay nivel medio de activación, o sea, no hay equilibrio. Sí. Pero el asunto es que la sociedad te está exigiendo a través de los medios y a través de la vida cotidiana el equilibrio, la equidad de género, el respeto por los derechos humanos, Sí, la lista es muy grande, ¿no? Sí, exacto. Entonces, ¿pero qué pasa con eso en esos dos niveles, en el nivel de activación bajo y alto? Lo que se afecta es la tolerancia social, la tolerancia a la frustración. Entonces, los compañeros adolescentes, nuestros hijos, nuestros sobrinos, tienen esa incapacidad para responder adecuadamente a una situación en la que requieren integrar diferentes competencias para resolver un problema. Y por eso comenzamos a hablar de gerencia directiva consciente, de dirección consciente. O sea,
se requiere que los negocios, las empresas tengan una visión mucho más flexible, cuidando ahora adicionalmente a sus procesos productivos y a sus procesos comerciales, también los procesos psicosociales de su gente, porque el asunto está que en este momento ni el maestro, ni el empresario, ni el director van a resolver las cosas de manera autoritaria, lo tienen que hacer a través de la negociación y la mediación. No hay otra forma en este momento de la historia en el que se instala este nivel de adicción al trabajo, la depresión y la ansiedad como factores. Mi amigo, ojalá fuera adicción. ¿Sí? Es una tremenda necesidad y vienen tiempos muy complejos que nos van a obligar en términos laborales a ser mucho más asertivos, ¿no? Asertivos, sí, y mucho más flexibles, equilibrados, y sobre todo tener esa capacidad de escucha y de comunicación no violenta, pues. Te lo voy a traducir mucho y le vuelve a parió, ¿no? Está complicado, pero el futuro viene más complicado todavía. Y de pronto... Ánimo que la cosa va a empeorar. Exacto. Ánimo que la cosa va a empeorar. Ahora empieza a aparecer esta palabra consciente, y en términos de la administración de los negocios empieza a aparecer el término de liderazgo consciente. ¿Qué es esto, Jesús, que de pronto esté irrumpiendo, y cómo se conecta con lo que estamos hablando de salud mental? Es curioso el término, ¿verdad? Es un término tan viejo como la psicología, como quizás no la psicología, inclusive la filosofía, ¿no? Vamos a Grecia, a Roma, y desde entonces se hablaba del conócete a ti mismo, ¿no? Y resulta que ahora se puso de moda, pero en esos tiempos tan agitados que estamos viviendo con todas las dinámicas que menciona Ángel, el líder ahora necesita estar consciente no solamente del negocio como tal, de la parte operativa, sino también consciente de sí mismo. Yo creo que cualquier modelo de cambio en la escuela que tú quieras de psicología empieza con la toma de conciencia. Y es la toma de conciencia de cómo hago las cosas, de cómo trato a la gente, de cómo me comunico, esa comunicación no agresiva que tú decías ahorita. El líder que dice, no, es cuando tú lo confrontas, es que tú maltratas a la gente. No, pues es que yo hablo así porque soy del norte. Espérate tantito. Como tú estás hablando y tratando a la gente, tiene una consecuencia. Y entonces la conciencia la llevo no nomás en cuanto a mí mismo, sino también la conciencia contigo, ponerme en tu lugar. Pero de ahí todavía me voy a una tercera posición donde soy el observador de mi interacción contigo y me doy cuenta cómo yo soy contigo, cómo tú me respondes a mí y qué resultado tiene eso y qué impacto tiene en el negocio. Entonces es una conciencia, yo le llamaría ecológica, en el sentido de que te das cuenta de qué pasa contigo, qué pasa con el otro y qué pasa con lo otro. O sea, sería como vernos al espejo, pero con profundidad, ¿no? Con profundidad, y no solamente vernos nosotros, sino ver todo mi entorno. Cómo hago lo que hago y qué impacto tiene en la gente que me rodea, porque vivimos también en tiempos pues muy sensibles. Claro. Con las nuevas generaciones y los nuevos entornos, ahora cualquier cosa que tú digas, todo tiene un impacto, ¿verdad? Es imposible no influir. Pero ahora tu influencia, si es negativa, eres famoso, te toman un video, hay mecanismos para quejarse y hay regulación al respecto. Ahorita vamos a hablar de la 035. Entonces se volvió mucho más importante que nos demos cuenta cómo hacemos las cosas. Y muy importante en esta conciencia es darme cuenta cuáles son las fortalezas que tengo como líder para sacarle provecho, pero también darme cuenta, con mucha humildad, sería para mí la palabra clave en esto del liderazgo consciente, con qué fallo. Con qué he fallado siempre y con qué voy a seguir fallando, porque nadie es perfecto, no hay líder completo. Exacto. ¿Verdad? Muy bien. Sergio, ¿y qué componentes, este nuevo modelo de liderazgo consciente, cómo está aportando ahora a las empresas? Fíjate que me parece que los dos componentes principales es un concepto precisamente de uno de los líderes y que más está moviendo el desarrollo del liderazgo consciente en el mundo de Fred Kaufman. Kaufman dice crear valor con valores. Me parece que es uno de los puntos fundamentales, ¿no? Porque las empresas, se trata de eso, de que generen valor, siempre lo hemos sabido, pero ahora la idea de generar valor con valores es algo que está innovando. Entonces, Kaufman se enfoca mucho en los valores de las empresas, en realidad empezar a desarrollar valores a nivel global en las empresas y obviamente partiendo de los mismos líderes, ¿no? Que exista congruencia, que exista un ejemplo que pueda trascender hacia los colaboradores de las empresas. En otro punto es el propósito.
habla de propósito compartido, ¿no? De que las personas no hagan las cosas, sino de que quieran hacer las cosas. Esa es una idea fundamental del liderazgo consciente. Entonces yo basaría en esos dos conceptos todo lo que tiene que ver liderazgo consciente para las empresas de forma muy, muy general. ¿Y qué es lo que es recomendable para las empresas frente a este nuevo paradigma? Empezar como que a documentarse y empezar a explorar cómo este nuevo modelo puede ayudarles, o qué tan alejados están de estos nuevos paradigmas. Sí, bueno, definitivamente voltear a ver los casos de éxito es importante, ¿no? Tenemos muchos casos de éxito en el mundo. ¿Por ejemplo? Pues a veces se vuelve contraproducente hablar de los casos de éxito porque son empresas muy grandes, ¿no? Y decimos, sobre todo cuando somos empresas pequeñas, empresas locales, que no, yo no puedo acceder a lo que hace Google, yo no puedo acceder a lo que hace IBM, yo no puedo acceder a lo que hace Facebook. Pero me parece que tenemos que voltear a ver esa parte, claro, porque sí, nosotros sabemos que son prácticas que podemos aplicar en las empresas pequeñas, en las empresas locales. Entonces, sí hay que voltear a ver esos casos de éxito, porque como decía Jesús, pues básicamente se habla de crear empresas más humanas y eso lo podemos hacer a cualquier nivel, en empresas grandes y en empresas pequeñas. El tomar en cuenta, tener empatía con las personas con las que colaboramos, creo que es una parte fundamental y eso lo podemos hacer en cualquier nivel. O sea, no estamos hablando solamente del entorno personal, como bien decías, estamos hablando de todo el entorno, y no solamente como empresas, sino también en el entorno de las propias empresas. O sea, claro, esta conciencia es de todo el ecosistema que tiene que ver con nosotros, ¿no? Definitivamente. Y también se acerca al otro tema que a veces se nos olvida, que es la familia, ¿no? Totalmente. José. Sí, quería nada más agregar ahí en lo que estás indicando tú, la organización. La organización empresarial que conocemos actualmente, la forma en que se diseña una empresa, esa va a tener que modificarse a futuro, así como se va a modificar también la estructura de las universidades, la estructura de los centros, etcétera, por todos los impactos que va a tener la revolución tecnológica, ¿no? Pero ¿hacia dónde se va a modificar? Hacia hacer las estructuras organizativas más horizontales, más participativas. ¿Por qué? Porque esas organizaciones tienen una autorregulación emocional a través de la misma participación, van definiendo criterios conjuntos y van avanzando. Y eso es lo que a futuro va a traer consigo la competitividad de esa empresa. O sea, ¿qué quiere decir organizaciones más horizontales? Organizaciones en donde las tomas de decisiones son colegiadas, no individuales. Sí, y esas decisiones colegiadas son compartidas. Pero fíjate, José Ángel, eso se ven como un problema, yo creo que es una oportunidad, porque aprovechas más el conocimiento y la experiencia de más gente, ¿no? Lo colectivo es mucho más fuerte que lo individual, siempre. Siempre, siempre. Entonces, ¿no? El conocimiento es un ejercicio colectivo, no es individual. Y la otra cuestión es que tú te tienes que preparar como empresa, porque vas a recibir los niños que están en preescolar, en primaria y en secundaria, que se están formando en educación socioemocional, en cultura de paz, los vas a recibir dentro de unos pocos años en tus empresas y ellos van a tener otra formación totalmente distinta, ¿sí? En relación con la forma en que deben de ser tratados y cómo deben de ser tratados. Y eso hay que decirlo con claridad. Todos estos cambios son para mejorar, no son para empeorar, sino la única forma de que no te puedan beneficiar es que te opongas a lo que definitivamente va a suceder. Es la única forma. Pero si lo entiendes y lo aprovechas, creo que hay un potencial enorme para hacer crecer a la persona, hacer crecer a la empresa y como sociedad también, ¿no? Porque buenas personas hacen buenas empresas, claro, y buenos trabajadores hacen buenos ciudadanos que hacen buenas sociedades, ¿no? Y liderazgo consciente es humanizar a las empresas, sí, darles un carácter mucho más humano. Que bastante falta nos hace y ojalá que también llegara al gobierno, si es posible, ¿no? A la gran empresa, a la, ¿no? administración pública, sí. Muy bien, estamos hablando sobre salud, salud mental y liderazgo consciente. Vamos a regresar para seguir comentando sobre el tema. Muy bien, estamos hablando de temas que verdaderamente son importantes y que están emergiendo, pero lejos de ser un problema, se están convirtiendo en una gran oportunidad de mejora, porque como bien decía José Ángel, es una oportunidad de humanizar a la persona de nueva cuenta y con ello a las empresas, a las organizaciones y a la propia sociedad. Y hay una respuesta, digamos, desde el lado institucional, Sergio, que es el tema de la norma 135 que ya está en funcionamiento, ya está en operación, que es una norma que se aplica a las empresas. Platícanos qué es esta norma y qué consecuencias va a tener. Mira, la 035 es una norma que entró en vigor en octubre del año pasado y que precisamente abarca desde el punto de vista de una norma oficial mexicana los temas que estamos tocando en esta mesa, que son los factores de riesgo psicosocial, el entorno organizacional favorable dentro de las empresas. Entonces,
sí abre la puerta a mejores prácticas dentro de las organizaciones, desgraciadamente a nivel de un cumplimiento de una norma, pues que obviamente trae sus sanciones en caso de no cumplirse también. Y digo desgraciadamente porque quisiéramos que todo fuera espontáneo y a conciencia de los empresarios. Pero ya les está costando, por los números que tú me mostraste, ya les está costando. Realmente puede ser una forma de ahorrarse eso que invisiblemente tiene un costo en la empresa, ¿no? Sí, ahora sí hablando de conciencia, ¿cuál es el tema? Pues es lo que quisiéramos llegar a los empresarios, a que hagan conciencia de que en realidad la norma no viene a ocasionar un costo, ¿no? Sino es una inversión que se va a redituar en una mayor productividad dentro de las organizaciones, ¿no? ¿Y qué mide esta norma? ¿Qué está tratando de medir? Sí, mira, por ejemplo, de forma general, podemos hablar de que mide lo que son los factores de riesgo psicosocial, aquellos que ocasionan, por ejemplo, trastornos no orgánicos del ciclo sueño-vigilia, trastornos de ansiedad, trastornos de estrés grave. Eso es lo que podíamos incluir. Los temas también de violencia laboral son importantes. Habla también de una forma muy importante, que algo que no se había tocado en normas anteriores, de los acontecimientos traumáticos severos que pueden generar estrés postraumático en las personas, en los trabajadores. ¿Y esto cómo se va a medir, Sergio? ¿Cómo se va a evaluar? Fíjate que esa es una pregunta muy importante, ¿no? Porque sí, en las pláticas que hemos tenido oportunidad de dar en las empresas es una preocupación muy importante por la subjetividad que pueden tener todos estos temas, ¿no? Pero básicamente lo que indica la norma es que nos da ciertos lineamientos que hay que empezar a aplicar en las empresas, ¿no? Básicamente, no se trata de corregir de manera definitiva o abordar, por ejemplo, los temas de estrés con ciertas personas que de entrada no sabemos si fue un estrés adquirido dentro de la organización o es un estrés que traen de problemas en la familia, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí lo que se trata es de seguir los lineamientos, hay ciertos puntos de comprobación que se tienen que seguir y es donde nosotros estamos asesorando a las empresas para que busquen cumplirlos. ¿Qué es lo que vamos a hacer de esa manera? Ir formando una nueva forma de trabajo dentro de las organizaciones, una nueva cultura organizacional que a la postre va a llevar a que se empiecen a resolver o se empiecen a disminuir estos factores de los que hablábamos. José Ángel, las normas sirven para eso, ¿no? Para temas importantes, tratar de darle estructura para que puedan ser abordados correctamente, en este caso por las empresas, ¿no? Yo creo que puede convertirse en una oportunidad, ¿no? Sí, bueno, aprovecho pues también como egresado de la UNAM para decir que nosotros, igual que otros colegas de la UNAM, ya hemos publicado y dicho que el instrumento con el que se está midiendo no tiene validez y confiabilidad, se necesitan más elementos. ¿Que lo está midiendo quién? Que está con el que la Secretaría del Trabajo quiere medir los factores psicosociales. De aplicar los factores psicosociales, norma, sí. ¿no? Ellos intentaron este instrumento a través de dos modelos, el de esfuerzo-recompensa que mide, bueno, qué tanto tú estás contento con la relación entre lo que tienes que llevar a cabo y la recompensa que estás teniendo. Y el otro modelo que utilizaron es el dominio-control, que es, bueno, qué tantas habilidades tienes tú para desarrollar tus actividades y qué tanto apoyo tienes por parte de la gerencia para hacerlo, ¿no? Entonces, esto se desglosó en tres partes fundamentales: el clima laboral, la satisfacción laboral y la calidad de vida en la empresa, ¿no? Entonces, el instrumento no quiere decir que esté mal, pues no está malo. El asunto es que hay que ver si realmente mide lo que tiene que medir, porque dependiendo de eso, cuando yo coloque en amarillo o en rojo algunos aspectos, por ejemplo, de la satisfacción laboral, que tenga que ver con ergonomía, pues que realmente esté midiendo esos aspectos ergonómicos, sí, y tenga certeza yo de que la empresa va a invertir. Hay que darnos un espacio para afinar bien estos instrumentos. Estos instrumentos, sí, y te digo, pero en general creo yo que las empresas, el instrumento como tal es un instrumento para tratar de intervenir en las empresas y desarrollar una cultura de paz y entendimiento dentro de las empresas para ganar competitividad, o sea, siempre es para bien, pues. Exacto. Claro que nos cuesta trabajo al inicio porque estábamos acostumbrados a tener autoridades individuales y no colegiadas, a tomar decisiones. Pero el mundo ya cambió. Ya cambió, pues, y entonces necesitamos más participación de los trabajadores, porque cuando el trabajador es escuchado, participa y tiene un plan de vida dentro de la empresa, ese trabajador va a estar feliz de la vida y produciendo. Y aquí hay que hacer un llamado a los empresarios. Yo entiendo, pues, que lo difícil que es en este país ser empresa. O sea, son verdaderamente heroínas y héroes quien hace empresa porque todo lo tienen en contra. Y desafortunadamente las presiones son diversas, ¿no? De todo tipo. Pero esto no viene a sumar a esas presiones. Al contrario, el objetivo en todo caso, si lo sabemos aprovechar, vendría
aligerar esas presiones y a ponernos en un nuevo entorno, en el entorno que es de un mundo cambiante, un mundo que es totalmente horizontal, donde todo está en tiempo real y hay que saber reaccionar, pero reaccionar correctamente, ¿no? Mejorar calidades de vida, que es algo que se está pidiendo en el mundo, ¿no? Hoy producimos más, pero no todo el mundo está disfrutando de más felicidad. Sí, y sobre todo porque México es de los últimos que entra en estas situaciones. España entró hace más de una década. Pero además entramos con el deshonroso primer lugar en materia laboral y seguramente en depresión y en ansiedad debemos andar por el estilo, ¿no? Por otro lado, Jesús, esto obliga a que las empresas pues empiecen a hacer sus programas y empiecen otra vez a cambiarle, perdón por la palabra, el chip un poco a los directivos y a los trabajadores, ¿no? O sea, tienen que entrarle en serio, no es un asunto de medir nada más, ¿no? Lo curioso, Marco, es que es algo que tendrían que haber hecho cualquier empresario desde que empezaron a hacer empresa. Sí. 0.35 o no 0.35, yo creo que es como el deber ser, ¿no? Resulta que ahora hay regulación al respecto, se va a medir, si no estás bien te van a multar, y se distorsionó bastante el tema de la 0.35. Yo lo comparo con el tema de, otra vez, el estado físico. La persona que come bien, que duerme bien, que maneja su estrés, que hace ejercicio, que anda bien, no le va a dar miedo ir a hacerse su chequeo de cada año. ¿Quién se va a preocupar? El tipo que no ha soltado la jarra, que come hot dogs todas las noches, que no hace ejercicio, que fuma, que esto, que aquello, y mejor le saca la vuelta al chequeo, ¿no? Porque sabe cómo va a salir. Pero Jesús lo ha planteado muy bonito. Falta decir la otra parte, que no duerme bien, que tiene agruras, que está incómodo, y que al final de cuentas que tiene va a pagar dolores, un precio, ¿no? ¿verdad? Entonces yo creo que las empresas, yo tengo clientes que llevan 10, 15 años trabajando en la cultura, en los valores que mencionaba ahorita Sergio, en un liderazgo consciente, un liderazgo positivo, que la 0.35 no les quita el sueño. Van a salir perfectamente bien, simplemente es un trámite más que hacer, es todo. Y aquí conecto con eso, no es que IBM, no es que Google sean estas empresas extraterrestres, han hecho también las cosas desde el principio que les ha permitido tener estos crecimientos exponenciales y continuar con ellos. Yo creo que ese es el mensaje que tenemos que entender, y si no le entramos, pues vamos a desaparecer tan fácil como eso. Entonces, yo creo que estas propuestas no son optativas, es un tema de sobrevivencia. Es correcto. Así lo tenemos que tomar, en lo individual también, porque el mensaje es en lo personal primero y como organización. Vamos a regresar un momento más, estamos hablando sobre salud, salud mental, liderazgo consciente y cómo esto está generando un nuevo entorno para poder ser competitivo en un mundo complejo y que se va a poner más complejo todavía. Muy bien, estamos de regreso, estamos hablando sobre salud y liderazgo, estos elementos básicos ahora para ser competitivos para hoy y para lo que viene, porque la verdad es que las cosas van a ser bastante más serias de aquí en adelante. Ahora, a mí me llama mucho la atención y me da mucho gusto que frente a estos retos que parecen nuevos o que no estamos suficientemente preparados, se esté formando una institución como el Instituto Mexicano para la Gestión Emocional. Sergio, platícanos de ello. Sí, mira, fue un sueño que teníamos desde hace años. Como empresarios también veíamos todas estas situaciones que estamos comentando aquí en la mesa, y la idea pues era aglutinar expertos en los temas para poder proporcionarles también esta información y esta asesoría y entrenamiento al resto de las empresas que a nosotros nos ha sido tan útil. Entonces nos juntamos un grupo de empresarios a formar este instituto con esta intención, en temas de los que estamos hablando, de estrés, de liderazgo, y adicionalmente a eso pues hemos creado un congreso que vamos a tener próximamente el día 28 y 29 de febrero en el Hotel Colonial, donde vamos a estar hablando precisamente de temas de estrés laboral, de temas de liderazgo conscientes, y pues estamos muy entusiasmados. Realmente la respuesta ha sido extraordinaria, muy buena, hay un interés, eso nos motiva porque realmente sí, sinceramente te lo digo, teníamos esa duda de que hasta qué punto esos temas de liderazgo consciente, por ejemplo, pero ¿qué es eso, no? Entonces sí ha llamado la atención. Sí, la gente está buscando. Está dormido no se entera que... Sí, desgraciadamente hay muchas empresas dormidas, tengo que decirlo. O sea, la experiencia nos ha dicho por el acercamiento que hemos tenido, pero sabemos que ese es el camino que tenemos que seguir. Estamos muy entusiasmados porque a nosotros nos ha sido muy útil, ¿no? Oye, platícame un poquito más de este instituto. A ver, ¿qué objetivos tiene? ¿Qué tipo de apoyos ofrece o servicios o orientación? Un poco para que la gente sepa que hay una instancia en la que puede acudir.
Mira, nosotros realizamos talleres, cursos, alineados precisamente a los conceptos del liderazgo consciente. El liderazgo consciente, una de las características que tiene es que une la parte de los conceptos tradicionales de liderazgo con las prácticas contemplativas. ¿De qué estamos hablando? De prácticas de meditación, de yoga, de pranayama, del tema del mindfulness. Entonces tenemos entrenadores certificados en estos temas para que puedan impartir adicionalmente a todo lo que tiene que ver con los conceptos, como te decía, de liderazgo tradicional, también añadir esto al entrenamiento que se puede dar a los gerentes, a los supervisores dentro de las empresas. Todo aunado y en búsqueda de generar un ambiente mucho más humano, más centrado en una idea de generar una gestión del ego mucho más importante dentro de los líderes dentro de las empresas. Entonces, traemos cursos de ese nivel. Traemos también cursos relacionados con la 035, obviamente alineados con esos temas que están relacionados. Entonces, eso es básicamente, así de forma muy general, es lo que el instituto se enfoca a hacer. Entonces, básicamente lo que ayudan es a promover o difundir ese tema tan importante y dar orientación a quien quiere ver qué alternativas hay para poderlo abordar con éxito, ¿no? Exactamente. Y en Jesús, en este congreso, ¿qué podría esperar la gente? ¿Qué es lo que se va a proponer y se va a promover? Yo creo que la gente lo que puede esperar es como una especie de un menú bien interesante de alternativas, de enfoques, con gente con diferentes capacidades y talentos y con diferentes experiencias. Y creo que hay un poquito de todo. Hay desde las áreas muy técnicas en cuanto a cómo hacer el mindfulness, cómo hacer meditación, lo que tiene la gente disponible para bajar su estrés, hasta la parte de, como en el sábado, que son los talleres, el liderazgo. Como en la 035 aparece mucho el tema del liderazgo. El líder como un factor de estrés altísimo dentro de las empresas. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos hay una estadística que dice que el 75% de la gente dice que la peor parte del día es cuando tiene que ver con el jefe. 75%, 65% cambiaría de trabajo por menos sueldo con tal de cambiar de jefe. Pues desaparezcamos a los jefes. Va a ser un proceso gradual, ¿verdad? Va a ser un proceso de tiene que transformarse el jefe, porque efectivamente habla de un problema y eso no puede suceder. Un proceso de cultura y en el foro, en este congreso, va a haber diferentes enfoques que te permiten darte una idea de dónde podría estar tu empresa en cuanto a cultura, en lo que es el manejo de estrés, el liderazgo consciente. Y bueno, quien se quiera animar a hacer algo, pues puede empezar a dar pasos al respecto. Podríamos decir, es una ventana de oportunidad para acercarse a este mundo de oportunidades que ofrece tener más conciencia y ver una visión más humana, pero también te vas a enterar de que además ahora es obligatorio, de acuerdo a la 035, y cómo poderlo llevar productivamente en tu empresa. Claro. ¿No? Yo a lo mejor cambiaría la palabra obligatorio por necesario. Necesario. Porque ya la palabra obligación ya así como, hoy lo tengo que hacer, ¿sabes qué? Necesito hacerlo. Sí. Necesito hacer ejercicio, necesito bajar de peso, necesito... No, a los alemanes les gusta más lo obligatorio. Yo sé, ¿verdad? Y bueno, porque tiene que ver un poco con el cambio de cultura. Yo creo que es el momento de dejarnos de hacer historias. Pues, o sea, hay cosas que tenemos que hacer definitivamente y una es esta. No ha cambiado mucho, el entorno va a cambiar mucho más. Todos los estudios lo hablan ahí. La tecnología, pues habla de un cambio dramático en la materia del perfil de los nuevos puestos de trabajo. Van a desaparecer unos, van a entrar otros. Entonces, más vale que aflojitos y cooperando porque viene un mundo cambiante, más acelerado. Se habla que en los próximos 10 años vamos a tener más cambios de todos los que habíamos vivido anteriormente y vaya que venimos muy acelerados, ¿no? Pero eso es una oportunidad. Definitivamente. Yo creo que con esa actitud tenemos que entrarle y este congreso, ofrece eso, una oportunidad. Es correcto. ¿No? Y José Ángel, yo creo que es el momento, pues ya, ¿no? De tomar este tema y prenderlo bien y hacer un llamado también a las autoridades a que este asunto lo desplieguen con una revisión de las políticas públicas para que se pueda convertir en esos malos primeros lugares en cosas del pasado, ¿no? Sí, es interesante pues que decir que el instituto cuando se forma a través de la diversidad, pues. Empresarios, académicos. Veo de todos ahí, ¿no? Sí, todos los perfiles. Gente que trabaja en seguridad industrial, en accidente de trabajo. Entonces, se va formando bajo un horizonte vinculado a la gestión emocional.
Y como es un horizonte vinculado a la gestión emocional y tiene como propósito los procesos de humanización dentro de las organizaciones, se establece como asociación civil. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, el Congreso trata de dar la mirada del experto profesional que trabaja en las empresas, la mirada del académico que trabaja en los centros de investigación en las universidades, la mirada del que está dentro de las empresas trabajando. Son diferentes miradas sobre esto que llamamos gestión emocional y no control emocional. Y además con técnicas alternativas que te van a dar mucho como persona. Y ¿no? lo primero que aparece es que las instituciones públicas dicen, eso es para empresas y para negocios, entonces no es para mí. No, es que es para las instituciones públicas, o sea, sí, porque ya la función pública ya ha desarrollado una cantidad de instrumentos para medir los factores psicosociales, los factores ético-morales, o sea, la función pública ha avanzado demasiado, pero con muchos datos y pocas propuestas de trabajo y de intervención, con pocas propuestas de modificación. Yo te diría que le surge más, porque ahí sí estamos mucho más atrasados, ¿no? Los entornos son un poco más cerrados y no les permite tener esta retroalimentación que a veces tienen las empresas. Y la empresa tiene al cliente que rápidamente le exige que cambie. A veces las organizaciones públicas como que voltean a otro lado cuando el ciudadano se queja, ¿no? Sí, y por eso creo que es allí donde ellos requieren de esto que llamamos, liderazgo consciente no es más que liderazgo participativo transformacional. Vamos a tomar decisiones colegiadas para transformarnos, cambiarnos y hacernos más competitivos. Exacto. El Congreso, ¿qué pretende? Dar algunos elementos conceptuales, prácticos y técnicos para mejorar la competitividad de tu empresa, sea pública, sea privada. Claro. Sergio, a ver, ¿dónde podemos entonces acudir? A ver, ¿dónde el instituto tiene su página en internet? ¿Dónde podemos contactarlos a ustedes? Sí, sobre todo, mira, ahorita la parte digital creo que es la que todos podemos acceder, ¿no? La página del instituto es www.gestionemocional.mx. Ahí pueden encontrar, fácil. Sí, muy fácil, ahí pueden encontrar toda la información sobre el instituto y sobre el congreso también, las formas de inscripción, etcétera. Los ponentes, que entre ellos, pues obviamente va a estar Jesús y Ángel, nos van a estar acompañando con dos ponencias extraordinarias. Irán Terán, como decía Ángel, ¿no? Es muy diverso, desde la academia, empresarios, asesores. Entonces tenemos también a Irán Terán, por ejemplo, de la localidad, muy conocido. Tenemos también a Arturo Díaz, empresario. Tenemos asesores, la ingeniera Ivette Williams, por ejemplo, que tuvo la oportunidad de trabajar algunos años en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, con mucha experiencia en el tema. Henry Peralta, colombiano, que trae el tema de resiliencia, que es un representante de la ONU para temas de resiliencia en Colombia, por ejemplo. Traemos José Luis, que viene de Colima, doctor también en psicología. O sea, realmente es muy diverso, muy diverso. Creemos que traemos temas muy interesantes, y el sábado, eso es todo el viernes, que es el día de conferencias, y el sábado tenemos los talleres que ya toman la parte práctica de lo que es el Congreso. Pues un poquito, si me parece, a nivel de conclusión, digamos, el tema de la salud mental es un tema que está cobrando mucha fuerza. Desafortunadamente los números han salido por la parte negativa y eso está generando conciencia, ni modo, así es la realidad. Y eso está abriendo nuevas oportunidades. Una respuesta a estas es este modelo de liderazgo consciente que permite como que pararse y conocer, apropiarse más de la realidad y del entorno, y a partir de ahí, a través de un sentido más humano, empezar a transformar a las personas, con ello las empresas, y con eso ganar mayores espacios de competitividad. Sí, existe una norma 035 que hay que atender, pero lejos de ser un problema se puede convertir en una gran oportunidad. Pero todo ello no se va a hacer nada más con el simple deseo. Hay que informarse, hay que enterarse, y el Instituto Mexicano para la Gestión Emocional busca cumplir esa función, ¿no? Poderles informar, y este congreso que ustedes van a organizar pues trae este menú de toda esta riqueza de temas alrededor, que podría ser una magnífica inversión para enterarnos y podernos poner en esta nueva sintonía, porque de eso va a depender, insisto, no si quieres o no quieres, sino sigues o desapareces. Exactamente, ¿no? Exacto. Y yo diría con consecuencias en lo personal.
no solamente pensemos en empresas, no solamente pensemos en nuestro trabajo, también pensemos como personas y pensemos en nuestra familia. Hoy que tenemos tantas preocupaciones por la violencia, pues mucho tiene que ver con eso, que no tenemos conciencia que nosotros mismos somos los principales responsables de la violencia que se da allá afuera, que hoy nos tiene asustados. Pues muchas gracias, José Ángel, por tu participación. Muchas gracias y mucho éxito, Sergio. Jesús. Muchas gracias. Marco, por la invitación. Gracias a ustedes y aquí los esperamos en la próxima emisión.